Para mí es un placer presentarles esta jornada de puertas abiertas con motivo del Día Mundial del Yoga, que vamos a aprovechar para difundir el yoga y prácticas afines como el tai chi y el qigong. Nuestra mayor motivación es dar a conocer estas prácticas milenarias que tanto bien pueden ofrecernos como herramienta de mejora tanto de salud como crecimiento espiritual. Para ello hoy disfrutaremos de esta charla y mañana por la mañana dedicaremos toda la mañana a la práctica en el centro Bután. Empezaremos a las 10 con tai chi y a las 12 con yoga y estaríamos encantados de contar con todos vosotros. Hoy tenemos el lujo de escuchar a Antonio Morales hablándonos del yoga y explicándonos cualquier cosa que nos apetezca saber sobre esta maravillosa ciencia. Antonio cuenta con una dilatada experiencia como practicante e investigador, comenzó su andadura a muy temprana edad. Poco a poco, además de practicar a diario, fue profundizando su estudio e integrando el yoga en su vida. Además, se sintió atraído por distintas artes marciales y para completar su conocimiento del ser humano, cursó estudios de quiromasaje, reflexología, técnica craneosacral, shiatsu y seguro que me dejo algo. De hecho, actualmente estudia acupuntura y medicina china. Por otro lado, podríamos resaltar su aspecto de escritor, conferenciante y sobre todo de gran profesor, ofreciéndonos magníficas clases de yoga, cursos de yoga terapia, entre otras muchas cosas. Pero quiero destacar que el mayor valor de Antonio no es su conocimiento, aunque sea muy amplio, sino su entrega y compromiso con la gente, su ganas de ayudar y compartir todos sus saberes. Por todo esto y por su enorme generosidad, muchas gracias. La presentación nos podemos ir a todos. En principio, el tema de la charla No puedes coger el micrófono, no puedes coger el micrófono. ¿No se oye bien? Sí, si no se oye bien, le doy aquí el botoncito. Lo que no sé si retumbará más a lo mejor. A ver, ¿se me oye mejor? Sí. No te tienes que esforzar tanto. Pues, en principio, la charla, como hemos dicho, se iba a titular, o sea, titulado Yoga de Oriente a Occidente. Lo que vamos a tratar es un poquito de explicar la visión del yoga que tenemos aquí en Occidente y la tradición de la que procede. De todas maneras, este es un poco el origen de la charla, pero sobre todo, y lo he titulado charla, porque me gustaría mucho que pudiera intervenir toda la persona que lo desee y en cualquier momento, si tenéis que interrumpirme o consultar algo, que podamos explicar algún concepto que no quede claro, no tenéis nada más que levantar la mano, preguntáis. Desde mi punto de vista intentaré responder lo más claramente posible. Dicho esto, simplemente comenzar un poquito con la historia, aunque todos estamos ya hartos de que nos metan los rollos de dónde viene el yoga, cómo se genera, para qué nos sirve. Pero sí es cierto que si vamos a hablar de lo que nos ha llegado a nosotros, tenemos que tener un poquito una visión histórica de cómo se formó, cómo ha transcurrido y al final qué es lo que nosotros entendemos por yoga. Desde ese punto de vista, en principio tenemos que hablar sobre la propia palabra yoga. Yoga viene de un término sánscrito que es yug y significa unión. Unión de los tres cuerpos: el físico, el mental y el espiritual. Por tanto, es un tipo de filosofía que proviene de Oriente, donde nos enseña a ser una sola unidad. A partir de aquí vamos a tratar de ver dónde comienza, aunque nos encontramos con un leve problema. Realmente no se sabe dónde se originó el yoga. El yoga se conoce como originario de la India, pero realmente en todas las partes del mundo encontramos dibujos, encontramos grabados, encontramos incluso figuras donde existen posturas de yoga, y en muchos de los textos clásicos, también incluso de América, en Egipto, en los jeroglíficos, se habla de los conceptos del yoga.
pierde un poquito en la noche de los tiempos. Así que para ubicarnos vamos a empezar a coger desde que tenemos conocimiento escrito de lo que es el yoga. Y esto se remonta aproximadamente a unos 6.000 años. Hace 6.000 años ya teníamos una serie de textos, en este caso de origen religioso, puesto que se había mezclado con el hinduismo, y dentro de esos textos, sobre todo en la zona del Valle del Indo, empezamos a tener alusiones y referencias a determinadas prácticas que servían para unificar estos tres aspectos del hombre. Posteriormente, ya bastante más cercano a nosotros, aproximadamente 2500 años antes de Cristo, bueno, lo de más cercano es una aproximación, porque realmente nosotros ni siquiera entendemos esos conceptos. Nosotros entendemos normalmente a partir de la era cristiana. Por tanto, tenemos que hacer una idea clara de que 2500 años antes del nacimiento de Cristo ya existían los Vedas. Los Vedas escritos, porque antes eran de transmisión oral. Y básicamente ahí nos encontramos con los Rig Vedas y los Atharva Vedas. En ambos, unos son un poquito más antiguos y otros más recientes, en relación a esos 2500 años, donde realmente en ambos se nombran aspectos del yoga en relación a las verdades. Los Vedas realmente un poco son las enseñanzas que se refieren a lo que era la esencia de la verdad, y dentro de esa enseñanza está una parte muy amplia de la filosofía del yoga. Posteriormente nos encontramos ya que aproximadamente 1500 años antes de Cristo existen unos textos, unos libros que son hoy en día quizás de los más famosos, donde se habla de yoga, que son los Upanishads. En estos libros ya se establece claramente la palabra yoga, yug, y se va explicando muchas de las técnicas, muchas de las prácticas que se iban utilizando en varios niveles para poder conseguir esa unión. A partir de ahí ya tenemos que dar un salto un poco, vamos a llamar, grande en el tiempo, y nos remontamos a unos 500 años antes de Cristo. En ese momento, que además coincide con el nacimiento aproximadamente del budismo, pero hay un libro muy importante que en ese momento empieza a escribirse, aunque es muy anterior, que es el Mahabharata, y dentro del Mahabharata hay una parte en concreto que es el Bhagavad Gita, donde expresamente todo ese libro, el Bhagavad Gita, dentro del Mahabharata, habla exclusivamente de yoga. Tenemos, por tanto, que a partir de 500 años antes de Cristo tenemos un cuerpo importante ya, tanto filosófico como de transmisión de lo que es el yoga, para que no se pierdan realmente los orígenes. Posteriormente, aproximadamente entre el año 300 antes de Cristo, nos encontramos con lo que ya ha llegado a Occidente, que ahora lo enlazaremos, que es Patanjali. Patanjali lo que hace es escribir los Yoga Sutras, que en el fondo sutra significa tratado, o sea, lo que hace es un tratado sobre yoga. Este tratado realmente no es una elaboración propia de Patanjali, sino que él lo que hace es recopilar de todos los textos que había hasta la época, y vas entresacando de cada uno de ellos lo que hace alusión al yoga. Y en esa recopilación consigue darle un cuerpo que es lo que hemos conseguido que se transmita como unidad para la difusión del yoga. Y básicamente es lo que ha llegado a Occidente. Dentro de ese concepto de los Yoga Sutras existen dos vertientes claras. Una, lo que él denominó Ashtanga Yoga, las 8 vías del yoga, en una zona de descripción de lo que se debe de hacer en yoga y cómo se debe de hacer, y luego, por otro lado, describe los 4 caminos del yoga. Los 4 caminos del yoga
yoga son el Raja Yoga, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga. Claro, esto dicho así, me he quedado todo... Son 4 ramas o 4 pilares fundamentales en los que el yoga de la época ya se había dividido. En principio hablábamos, cuando nombrábamos los textos antiguos, tanto los Vedas como los Upanishads, en que se hablaba de unión, y a lo largo de los años, como es tan amplio el conocimiento y las técnicas, se empieza a dividir. Y estamos hablando que 300 años antes de Cristo ya había 4 vías diferentes de práctica del yoga. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. Es una vía donde las personas que dedicaban su vida a ello hacían una parte de autoestudio, de autoconocimiento, a través del cual, conociendo el concepto del microcosmos de ellos mismos, hacían una extensión hacia el macrocosmos. Pero además también tenían una parte importante de conocimiento externo del estudio de los Vedas y del estudio de tanto de libros sagrados de la época, porque muchos de ellos estaban vinculados ya tanto al budismo como al hinduismo, como de cualquier otro texto que llegaba a sus manos y podía darles claridad a los conceptos del yoga. Por otro lado, teníamos el Bhakti Yoga, una de las ramas importantes que todavía existen hoy en la India y que también es de esas ramas importantes que no han llegado a nosotros, aunque han perdido en el fondo casi toda la esencia. Y ese Bhakti Yoga era el yoga devocional. Era un yoga que básicamente se basaba en rituales y que estaba muy vinculado con las religiones, sobre todo con el hinduismo. Ese es casi en un 50% el yoga que en principio llegó a Occidente, puesto que los primeros ingleses, que fueron los que empezaron a traerlo, lo aprendían de los maestros que había en la India, los gurús, que todos ellos estaban muy vinculados con el hinduismo. Hoy en día esto ya ha cambiado y podemos decir que esa parte devocional y ritual se va dejando más de lado para dar paso a algunas de las otras vías. La tercera vía era el Karma Yoga, un tipo de yoga que hoy en día prácticamente en Occidente no se conoce y en Oriente también está básicamente desaparecido. Es un tipo de yoga que se basaba en el concepto de la ley de causa y efecto, donde cada acción tenía una consecuencia, lo que daba lugar en los conceptos ya de reencarnación a la rueda del samsara, donde estábamos todos encadenados por nuestras acciones. Entonces ese yoga buscaba la liberación de esa rueda de encarnaciones a través de una serie de prácticas que rompieran en su momento cada una de las acciones que podíamos hacer. Y eso se conseguía haciéndolo de manera desinteresada. Posteriormente llegó otro de los caminos, y digo posteriormente porque es lo que hoy consideramos como el yoga más importante, el Raja Yoga, el yoga real, que realmente era un compendio de todos los caminos de yoga anteriores, los otros 3 caminos. El yoga real le daba una importancia por encima de todo a la parte mental y establecía que realmente la manera de conseguir llegar a esa unificación de cuerpo, mente y espíritu, por narices tenía que pasar por la mente. Por tanto, lo primero y necesario era conseguir dominar a la mente inferior, hacerla entrar en contacto con la mente superior y a partir de ahí realmente poder unificar el cuerpo y el espíritu. Estos 4 caminos que se encontró Patanjali y que en un momento dado ya había descrito, le sirvieron, como hemos dicho, para establecer lo que él denominó Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga, que es el yoga de los 8 miembros, Ashtanga literalmente significa 8 miembros, 8 partes, lo que hizo es
reunificar por grupos cada una de las prácticas y enseñanzas que tenía el yoga y establecer niveles de importancia. Entonces él estableció realmente un primer grupo que era lo que él llamó el yama. El yama es lo que no se debe hacer. Si yo voy a ir por el camino del yoga, hay una serie de cosas que no puedo hacer. Entonces eso sería lo primero, saber qué no puedo hacer. Dentro de ese concepto de yama hizo una subdivisión en 5 apartados que eran ahimsa, la no violencia, asteya, el no robar, satya, el no mentir, brahmacharya, que el concepto hoy en día está bastante desvirtuado, pero realmente era no faltar al respeto, y aparigraha, que es no acumular en exceso. Entonces, si os fijáis, realmente son negaciones sobre lo que, si yo quiero ir por esa vía del yoga, en cualquiera de sus 4 caminos que él había dicho que ya existía, era el primer paso. El segundo paso, que él lo llamó niyama, serían las obligaciones. Por un lado tengo lo que no debería de hacer y por el otro lado me encuentro con lo que sí que debería de hacer. Entonces ahí tenemos sausha, que son sobre todo limpiezas y depuraciones, tanto físicas como emocionales como mentales. Debemos de entender también que gran parte de los rituales que todavía vemos hoy en día en la India, sobre lavarse en el Ganges y todas estas cosas que me llaman tanto la atención, tienen su punto de partida en que el yoga establecía que si yo quiero llegar a tener una conexión más elevada en ese concepto del espíritu, no puedo abandonar el cuerpo. Y lo primero que tengo que mantener sano es el cuerpo, y para ello hacía falta mantenerlo limpio, y más en aquella época, y lo más depurado posible. Después teníamos santosha, que es el contentamiento. Una obligación del yoga es sentirme bien. Por tanto, fundamental más que lo que no debo de hacer, si os estáis dando cuenta, lo que sí debería de hacer. Nos encontramos con otra de las necesidades para acometer el yoga, que se llama tapas, y es la austeridad. Antes habíamos dicho que aparigraha era no acumular en exceso, y tapas viene un poco a confirmarlo. Es decir, no solo no voy a acumular 20 mesas si solo me hace falta una, sino que si la mesa puede ser de madera, porque va a ser de oro. Hay que buscar la utilidad de las cosas y no el tener algo simplemente por enriquecerse. Svadhyaya, el autoestudio, es la otra necesidad. Necesitamos siempre en yoga autoobservarnos, ver cómo progresamos, aprender de nosotros mismos, sentir cómo vamos progresando en este camino. Por tanto, es una de las cosas fundamentales. Y finalmente tenemos un concepto un poco difícil de entender para nosotros, que es Isvara Pranidhana, que significa, más o menos, la traducción un poco compleja, pero sería el abandono a Dios. Con este concepto queremos decir que nuestro destino realmente suele estar ya escrito, y si nosotros nos dejamos fluir, todo suele ir bien. Si vamos contracorriente, la vida no hace nada más que ponernos pruebas y parece que todo va en contra de nosotros. Por tanto, tenemos que encontrar esa vía donde podemos fluir correctamente. Tenemos ya, por tanto, todas las ramas fundamentales, y todavía no hemos comenzado siquiera a hablar del concepto de yoga para Patanjali. Ya nos ha dicho todo lo que no podríamos hacer y todo lo que sería necesario hacer. Y desde ese punto de vista de lo que ya podemos y no podemos hacer, nos encontramos con que empieza ya con las prácticas. Y la primera práctica con la que él dice que podemos empezar a avanzar en este camino son las asanas, las posturas. ¿Por qué? Porque van trabajando desde lo físico,
hacen un control de la mente y nos permiten una elevación espiritual. Por tanto, realmente las primeras prácticas necesarias para todo el mundo que se introduce en el yoga son las asanas. Luego veremos que cuando veamos la división que se ha hecho hoy en día en Occidente, las asanas están también incluidas prácticamente en casi todos los tipos de yoga. El siguiente escalón, una vez que ya estamos practicando las asanas, las posturas, es el pranayama. Ahí nos encontramos con algo tan simple. Pranayama significa el control de la energía, del prana, o el control de la respiración, puesto que a través de la respiración controlamos esa energía que nos rodea. Entonces, pranayama es lo más simple, el control de nuestra propia energía y la energía que nos rodea. Pero algo tan simple como eso, hemos perdido la forma y la conexión para poder utilizarlo. Por tanto, a partir del siglo II, III después de Cristo, ya sí empezaron a hacerse técnicas concretas de pranayama para poder trabajarlo. Patanjali, cuando lo nombra aquí, simplemente lo nombra como la acción normal y directa que tiene cada una de las asanas, que modula la respiración de una manera determinada. Es muy posteriormente cuando se consigue reunificar una serie de técnicas, por ejemplo en el Hatha Yoga Pradipika, y donde ahí nos nombra ya cada una de las técnicas, cómo se ejecutan y energéticamente para qué sirven. Siguiendo en este nivel o en esta escala de 8 pasos, nos encontramos con el Pratyahara, que es la retracción de los sentidos. Con esto entendemos que mientras yo esté pendiente de todo lo que me rodea, no puedo interiorizarme. Así que fundamentalmente Pratyahara lo que nos enseña es a abstraernos de esta realidad para poder centrarnos en nosotros mismos. A partir de ahí entramos en un concepto complejo que él denominó Samyama, que significa ir juntos, y consta de 3 partes, que es Dharana, Dhyana y Samadhi: meditación, concentración y el Samadhi. Vamos a empezar por el concepto de Samadhi, que sea el último, para que nos dé una idea de lo que quiso explicar, porque Samadhi simplemente es cuando ya conseguimos llegar a esa unión, a ese yug que nos explicaban al principio, de donde deriva el yoga, y hemos unificado cuerpo, mente y espíritu. Hemos unificado el yo con el ser. Ahora, después de todas estas cositas que estoy hablando, si algo no entendéis, pues me preguntáis y vamos especificando. Por tanto, el Samadhi sería la etapa final donde uno ya deja de ser el yo, deja de tener la personalidad, para volverse realmente el concepto, en este caso vamos a llamar de la propia divinidad. Los otros 2 pasos anteriores, meditación y concentración, es la manera de conseguirlo. La meditación es conseguir pensar en todo momento con la mente superior, y la concentración es la capacidad de integrarse con cualquier objeto, incluyendo a uno mismo. Este término es mucho más complejo, puesto que implica que para llegar a esa concentración primero tenemos que ser capaces de estar meditando constantemente. A partir de que somos capaces de pensar con la mente superior, podríamos estar centrados en nuestro propio cuerpo o en cualquier otro tipo de objeto, persona, siendo ese objeto o persona. Hasta aquí un poco lo que sería la idea del Ashtanga Yoga de Patanjali y todo lo que recopiló, y esto estamos hablando de 300 años antes de Cristo.
toda esta parte un poco confusa, Patanjali la heredó sobre todo de un término que hoy en día hemos oído mucho y que casi nadie sabemos de dónde viene, que es del Hatha Yoga. Del Hatha Yoga se dan explicaciones de todo tipo, la mayoría no aciertan. Empezamos por la más clásica. Ha significa sol y Ta significa luna. La verdad es que no sé de dónde se han sacado esa explicación, porque Surya es sol, por tanto de Ha no tiene nada. Así que nos encontramos con que el concepto de Hatha no tiene nada que ver. Y tendremos entonces que remontarnos realmente al concepto de Hatha Yoga para ver lo que han querido transmitirnos. Hatha Yoga simplemente viene de un término anterior que era Nata. Los Nata eran los seguidores de Nataraja. Los seguidores de Nataraja vivieron aproximadamente unos 6.500 años antes de Cristo. Y Nataraja el bailarín, que era como se le denominaba, posteriormente se convirtió en una de las deidades que tienen los hindúes, y a partir de ahí se quedó incluido lo que hacía dentro del propio concepto de hinduismo. Nos encontramos con que Nataraja, al que posteriormente denominaron Krishna, era una persona con un autoconocimiento muy grande sobre el yoga. En ese momento el yoga era dinámico y un poco se vendía, por eso era el bailarín, como una especie de baile. Casi hoy en día podríamos entender una evolución del yoga, el propio Tai Chi, donde con movimientos lentos, coordinados, se puede llegar al concepto de meditación. Y ese tipo de primer yoga, todavía dinámico, es el que hicieron los seguidores de Nataraja, los cuales se denominaban Nata a sí mismos, y después de que estuvieron muy perseguidos y casi extinguieron a los seguidores en una época determinada, pues se cambiaron el nombre y se cambiaron a Hatha. De ahí viene el término. Hatha Yoga era el tipo de yoga que hacían los seguidores de Nataraja. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que lo que hoy hablamos de Hatha Yoga no podemos darle una traducción del sánscrito, o no podemos darle una literalidad a lo que significa, puesto que realmente no significa nada. Ha sido una evolución de un nombre para ocultarse una serie de personas de una extinción. A partir de ahí tenemos que tener en cuenta de que el Hatha Yoga sí es heredero directo de muchos de los procesos yógicos, sobre todo de la asana, aunque en principio eran dinámicas, del pranayama y de la meditación. Hasta aquí, digamos que tenemos ya todo el concepto histórico, que suelta aquí un rollo de la historia. Okay. Todo esto es lo que había en Oriente y que ha seguido, porque Oriente, nosotros hoy en día parece que está ahí al lado, de hecho lo tenemos al lado, pero antiguamente era lo más desconocido. Y precisamente todo esto no llega a Occidente hasta el año aproximadamente 1800. En torno a 1800 es cuando conseguimos que todos estos conocimientos poco a poco se vayan haciendo visibles a través de, sobre todo, militares, funcionarios y los teósofos, se hagan visibles en Occidente. Ellos estaban en la India como colonia inglesa, les llamaba mucho la atención todo aquello y a partir de ahí lo que hacían era traérselo cuando venían de vuelta a Inglaterra. De todas maneras, todavía eso eran
grupos muy reducidos de personas que se traían algunas enseñanzas y algunas prácticas y que difundían mínimamente entre las personas más cercanas a ellos. Posteriormente, el gran salto, vamos a decir, cualitativo, se da aproximadamente en el año 1900, a principios del siglo XX, todo lo que era el comienzo del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, porque llegan una serie de maestros que empiezan a difundir realmente todo lo que es los contenidos y cómo conocemos hoy en día el yoga. Y sobre todo Vivekananda y Yogananda. Son los dos grandes difusores, en este sentido, del yoga. Y digo difusores y no difundidores, porque ellos lo único que hacían era hablar del yoga. Dieron una difusión lo suficientemente grande en Estados Unidos como para que se vaya expandiendo al resto del mundo. Y ya a partir de mediados del siglo XX es cuando nos encontramos realmente con la llegada del pensamiento oriental a lo que es sobre todo Europa. Se instaura ya en Estados Unidos y a partir de ahí ya podemos decir que realmente el yoga comienza a ser conocido como un método distinto, aunque lo traemos todavía mezclado con las religiones. En principio se traen muchas prácticas de yoga mezcladas con el hinduismo o mezcladas con el budismo. Pero por lo menos a partir de ese momento, a partir de mediados del siglo XX, podemos decir que ya el yoga empieza a tener una expansión y una difusión a nivel un poco más global, y con esto quiero decir no que se extienda mucho, sino que puede llegar un poco a todas las capas y a todos los sectores de la sociedad. En algunos países, como España, la verdad es que ha tardado bastante más en llegar, pero en otros países de Europa y sobre todo en Estados Unidos, la difusión ha sido bastante grande. Una vez que hemos llegado a los conceptos que tenemos en Occidente, nos encontramos con uno de los grandes problemas, y es que aquí el yoga nos ha llegado por líneas de maestros. Por tanto, existen prácticamente tantos tipos de yoga como los maestros que han traído cada una de sus prácticas. Con esto no quiere decir que unas sean mejores que otras, sino simplemente cada maestro llega a un nivel de práctica concreto, tiene una serie de experiencias y encuentra que sus prácticas son las que mejor se adaptan a él y son las que luego difunde entre sus discípulos. El problema de tantas líneas y tantas formas de trabajo es que al final lo que se supone que en principio era el yoga, que era una unificación en principio personal, pues resulta que se ha transformado muchas veces en un concepto de separatividad. Nos encontramos que muchas veces se pelea un discípulo con otro, porque los maestros realmente nunca se pelean unos con otros, entienden que cada vía es la vía personal de cada uno. Pero sí hay discípulos que, creyéndose maestros, se pelean, eso de pelear entre comillas, unos con otros, y llegamos a la idea de que mi yoga es mejor que el tuyo. Mi yoga trata realmente la unidad. Tú lo único que haces son estiramientos. Tú estás todo el día con la mente en blanco, y empezamos a entrar un poco en disputa sobre lo que es la esencia del yoga. Y un poquito en ese camino nos encontramos hoy en día en Occidente. Una cantidad muy grande de líneas de yoga, no solo ya, como decíamos, los tipos, que os acordáis que antes nombramos que Patanjali los dividió en 4, hoy en día existen muchísimos más tipos, sino ya en mucha cantidad de líneas de yoga que la finalidad incluso en muchas de ellas se ha perdido.
Y lo que es peor, incluso en muchas de ellas se ha perdido la parte del linaje, ya ni siquiera se sabe lo que el maestro, en principio, que trajo esa línea quería decir, y como consecuencia perdemos la esencia de ese yoga y terminamos encontrando yoga que básicamente al final son simplemente meros estiramientos, lo cual no quiere decir que esté mal. Todo lo que sea beneficioso para nosotros funciona muy bien, pero no podemos hablar de los conceptos de yoga. A partir de este momento, que ya hemos reubicado todo donde está, un poquito sí me gustaría primero saber si más o menos hemos comprendido las cositas que hemos dicho, por si hay que repasar algún concepto, y luego ver un poco las inquietudes que tenéis o hacia dónde queréis que derivemos la charla, para ver un poquito qué nos interesa más, profundizar en lo que es el yoga porque tenéis desconocimiento y queréis saber algo más, o ver alguna rama concreta de yoga dentro de las posibilidades que hay, o alguna serie de técnicas concretas. Un poquito me gustaría que esto fuera un poco más dinámico y realmente nos sirviera a todos para aprender, porque yo puedo tirarme aquí otras 2 horas más soltando un rollo sobre yoga de lo que me dé la gana y a lo mejor no está interesando a ninguno. Así que si alguno tiene alguna idea en concreto de algo que no haya entendido, de algo que quiera entender mejor, incluso alguna discrepancia sobre cualquiera de las cosas que he estado diciendo, pues podríamos entrar a ello, porque si no voy a seguir aquí soltando un rollo el resto de la tarde. A mí me gustaría preguntarte, aparte de que nos has hecho una exposición sobre todos los tipos de yoga, pensamiento, tendencia, lo que sea, realmente lo que es para ti. ¿Cómo, si no hay nadie así, cómo abordas tú la práctica? ¿Cómo crees tú que para ti es el camino o el iniciarse al yoga o el ir haciendo yoga para ti? Bueno, la verdad es que el concepto de yoga para mí es el concepto más clásico. Unificar cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo lo abordo en mis prácticas? Pues ha sido un proceso durante muchos años y digamos que en principio era un trabajo muy físico, muy de asana y de pranayama. Luego fue evolucionando más a un proceso mental cuando descubrí la meditación. Ahora hablaremos un poquito, si queréis, de la meditación. A mí me costó 4 años ponerme diariamente 1 hora hasta el primer día que medité, y me costó otro año más conseguir meditar, digamos, asiduamente. Y a partir de ahí, mi proceso es ya una mezcla entre ese concepto de prácticas de meditación y lo que sería prácticas de asana y pranayama, que en el fondo lo que me llevan siempre es a despertar un poco más mi conciencia e intentar elevarla a través de mi autoconocimiento cada día un poquito más. Para ello he utilizado una herramienta básica y fundamental que ha sido la de enseñar. Cuanto más enseño, más descubro cosas en mí. Porque, a diferencia de lo que podemos pensar, para mí mis alumnos son profesores y me enseñan en cada momento cosas que yo no hago bien y cosas que debería de hacer mejor. Así que mi experiencia está un poquito en función a la enseñanza y en función al proceso que he llevado. También todo esto está mezclado con mucha cantidad de, vamos a llamar, de estudio externo, de intentar entender también el conocimiento del yoga, intentar ver que todo eso que se contaba no tengo por qué creérmelo, debo de experimentarlo, y como yo soy persona de experimentar, pues trataba de llevar a la práctica lo que se decía de cada una de las enseñanzas.
Y una vez que lo llevaba a la práctica, pues ha habido algunas enseñanzas que he desechado simplemente porque no iban conmigo y otras que he corroborado en sus efectos. De hecho, de toda esa parte, luego hubo una etapa en mí en la que ya también me introduje en el concepto de la salud, de lo que podríamos llamar yogaterapia, para poder utilizar toda esa parte que, digamos, aunque no forma una unidad real con el yoga, sí es algo que se puede utilizar, puesto que antiguamente los maestros decían que la persona que realmente alcanzaba el yoga era una persona totalmente sana. Eso me hizo pensar, bueno, si el que alcanza el yoga es una persona totalmente sana, tenemos muy pocas personas que puedan llegar. Y a partir de la investigación descubre que la persona que comienza no tiene que estar sana, sino el propio proceso del yoga lleva a que esa persona sane lo suficiente para estar con un perfecto estado de salud y finalmente alcanzar el objetivo del yoga. Entonces todavía también, digamos, mi proceso personal acaba de comenzar, podríamos decir, y todavía está en esa fase. Para alguien que se aproxime por primera vez al yoga y quiera practicar yoga, hay yoga en muchos sitios, en los gimnasios, en centros especializados, en muchos sitios. ¿Tú tendrías alguna clave para distinguir los estiramientos del yoga? Cuando alguien que se incorpora a esta disciplina, ¿cómo puede saber si realmente lo que está haciendo es algo más? Yo, por lo que has contado hasta ahora, no sé, me lleva la deducción a pensar que el yoga sería cuando esa postura, esa asana se combina con meditación y con trabajar la energía o algo así. Me ha parecido entender, pero me gustaría que me lo aclarase. Sí, pues realmente es muy simple saber cuando estamos haciendo yoga o estamos haciendo estiramientos. La diferencia está en la atención mental. Si yo estoy haciendo yoga, en la asana tengo que tener puntos de atención mental. Si además el yoga es un poquito más avanzado, esos puntos de atención mental están en relación al concepto energético, a los chakras o a su repercusión física, que son las glándulas. Por tanto, un yoga que vamos a decir tenga el concepto yógico, lo miremos en el plano que lo miremos, por ejemplo en Hatha Yoga, la asana, tendría que tener posturas con puntos de atención mental. Y si además son de naturaleza energética, mejor todavía. Si simplemente yo me coloco en una postura y estoy estirándome, no estoy haciendo yoga, lo cual no quiere decir que no sea beneficioso, pero no hago yoga. Otra de las cosas fundamentales o de las facetas fundamentales para distinguir si hago yoga es que el yoga se hace siempre en relajación. Si a mí se me pide que me coloque en una postura y que para conseguir la postura tenga que estar tenso, no es yoga. Una cosa es la poca tensión que debe de existir al principio, porque siempre que nos colocamos en una postura nueva, aunque intentemos relajar, el cuerpo se resiste porque hay músculos que ni siquiera hemos usado en alguna de esas posturas. Pero una vez que yo tengo un poquito dominada la postura, la relajación tiene que ser total. Y cuando digo total, el conseguir el dominio de un asana consiste en que los músculos estén absolutamente relajados y solo se mantengan con un mínimo de tensión los necesarios para mantener la estructura de la postura. Esto quiere decir que el resto de músculos, tanto agónicos como antagónicos, están totalmente relajados. Si yo me voy a cualquier lugar a practicar yoga y me coloco en una postura y me dicen que lo que tengo que hacer es forzarme más para llegar y estoy en tensión, pues la técnica podrá ser muy buena, pero no estoy haciendo yoga. Ese sería, digamos, el segundo parámetro para descubrir si en el lugar que estoy hago realmente yoga o no. Todo esto luego lo tenemos que ver desde otro punto de vista. Al yoga se llega. Muchas veces nos hace falta pasos intermedios, estar en este tipo, vamos a llamarlo, de yoga
por llamarlo de alguna manera, que aunque no lo son, sí nos facilitan el camino y nos permiten ir readaptándonos a una quietud, a un desconectar, a un parar de lo diario, pero que si queremos entrar realmente en lo que sería el concepto del yoga, tenemos que buscar lugares donde se nos enseñe realmente desde la esencia. La esencia es que la postura nos tiene que servir realmente para dominar la mente. Luego tiene otra serie de connotaciones o beneficios a nivel físico, pero sobre todo las asanas están diseñadas para controlar las emociones y la mente. De mano de esto me voy a meter también con la meditación, puesto que hay muchos grupos de meditación y la meditación se entiende muy mal. Antonio, se entiende muy mal por... un inciso, cuando tú haces las asanas, cuando tú no puedes llegar a hacerlas, ¿es por un bloqueo de energía o porque tú no has llegado mentalmente a centrarte a la hora de hacerlas? Existen varias posibilidades. Yo me voy a colocar en una asana y puede ser que físicamente esté limitado. Eso lo entendemos perfectamente. Si tengo limitaciones, mientras tenga esa limitación, no puedo realizarla. El segundo caso es, ya no tengo la limitación y ahora voy a colocarme en una asana y no puedo. Simplemente puede ser por tensión. Muchas veces, cuando no relajamos lo suficiente, la propia tensión provoca que una serie de músculos, en este caso antagónicos, lo que produce es una reacción en contra y no nos permite colocarnos en la postura. Y luego, lo más común, que es lo que suele ocurrirnos, es a nivel energético. Y sobre todo dentro de ese concepto energético, que si queréis ahora hablamos un poquito de los conceptos energéticos, lo más importante es que la energía más fuerte en nosotros es la energía emocional. Si nosotros tenemos una distorsión emocional, que hoy en día es lo más normal del mundo, estamos siempre distorsionados emocionalmente, pues yo llego un día, y no te voy a decir ya que no me coloque siempre la postura, yo llego un día, me coloco en una postura, me sale de maravilla, y llego al día siguiente, me voy a colocar en la postura y resulta totalmente imposible. Eso se debe a que el día anterior mi energía en relación a esa postura, porque cada postura trabaja sobre energía distinta, en ese momento estaban armonizadas y me permitía hacerlo, y al día siguiente, por cualquier motivo, simplemente imaginaos estos días estresantes que llegamos, que ya no sabemos ni quiénes somos siquiera, me voy a colocar en la postura y mi energía está tan distorsionada que como mecanismo de defensa, para que esa energía no me dañe, se me impide realizar la postura. Entonces tengo que entenderlo así. Si un día no puedo hacer un asana, no se hace. Intento hacer una variante más simple y si no, simplemente no la hago. Porque el yoga y más la asana tienen un propio mecanismo de defensa que es advertirnos de que algo no se puede hacer, porque nos va a dañar. Y en este caso no nos daña en principio físicamente, nos daña a nivel sobre todo emocional o mental, pero si sigo insistiendo, ese daño puede llegar a ser físico. Así que ya sabemos que cuando no podamos hacer una postura, no la hacemos. Si vemos que es continuado, pues para eso tenemos también a los profesores de yoga para consultarles y ver por qué no estoy pudiendo realizar una postura. A ver qué trabajo tendría que hacer para poder conseguirlo. Bueno, en relación a la meditación, que vamos a hablar un poquito, os voy a dar una muy mala noticia. La mayoría no meditamos. Eso, Paramos la mente. ¿por qué? Porque no entendemos el concepto de meditación. El concepto de meditación, dharana, es un concepto en el cual impera la mente superior. Aquí tendríamos que remontarnos a otro concepto, no me he querido meter antes para no liarnos mucho. En yoga se dice que existen 4 mentes, y de esas 4 mentes, claro, la más está la instintiva, que sería la que relacionaríamos con los animales, ¿no? La tenemos.
Luego estaría la que usamos nosotros como racional. Habría otra mente por encima que podríamos llamar intuitiva, y esta mente intuitiva es a la que se denomina en yoga la mente superior. Por encima de esta todavía habría otra más que podríamos ya identificar con el concepto de, vamos a llamarlo, dentro de los conceptos religiosos, que no me gusta emplearlo, pero quizás nos entendemos mejor, podríamos entender como mente divina, la que está en relación a ese concepto por encima de lo material. La meditación, por tanto, sería pasar de nuestra mente racional, bueno, y en algunos de la mente instintiva, pues no han llegado todavía ni a la racional, pasar de esa mente a... Sí, yo sé que esto hace gracia, pero... Hay muchas personas que deberían primero empezar a llegar a la racional y ya tenemos bien. Pero vamos a suponer que ya hemos llegado a la racional y desde ahí, para poder meditar, deberíamos pasar a esa mente superior, a esa mente intuitiva. Como tenemos una mala interpretación de las palabras, pues nos encontramos con que para nosotros meditar es reflexionar. Es el concepto que siempre hemos tenido. Y ahora creemos que la meditación es una reflexión. Y cuando mezclamos ese concepto de reflexión con los conceptos, sobre todo los conceptos budistas que llevó Bodhidharma a China y a Japón, en los cuales él para meditar se ponía enfrente de una pared blanca y llegaba a la meditación. Y entonces los que no lo entendieron detrás de él consideraban que como él se ponía frente a una pared en blanco había que dejar la mente en blanco. Dejar la mente en blanco es no pensar. Y no pensar es un proceso para dejar la mente racional, pero si no llego a volver a pensar con la mente superior, no he hecho nada. Entonces partimos de un error del propio idioma, de confundir meditación con reflexión, y otro segundo error de transmisión, que es de una enseñanza desde Bodhidharma, que muchas veces se ha confundido y se ha quedado en lo externo. Entonces, a partir de esas dos confusiones, llegamos al punto de que grandes grupos de meditación realmente no están enseñando la meditación. No quiere decir esto que no hagan procesos buenos, si lo hacen. De hecho, lo que enseñan son los procesos previos para conseguir dominar la mente y llegar a meditar. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en ese proceso y no llegamos a la finalidad que sería esa meditación. Bueno, ya que tenemos la pizarra, la voy a utilizar. ¿Me oís bien simplemente, Sí. no? Sí. Y vamos a ver una cosa sobre la propia palabra, que seguramente... O sea, si no, no me va a caer. Gracias. Bueno, tenemos una palabra, ¿no? Meditación. Para que me oigáis bien. Tenemos la palabra meditación, ¿no? Muy bonita. Ya que la tenemos, la usamos, como hemos dicho, que parte todo de un error de interpretación. Veremos que ese error de interpretación lo hemos hecho nosotros, porque la propia palabra realmente está bien hecha. Si yo a meditación le quito la T, ¿qué palabra me queda? Mediación. Mediación. Mediación en T. Si nos vamos a la lengua, ¿os acordáis cuando aprendíais lengua y todas esas cosas? Era me, mi conmigo, te, ti, contigo, ¿no? Bien. Meditación contigo. Que digan meditación, he dicho meditación, o sea, mediación contigo. ¿Contigo con quién? Yo en teoría estoy conmigo solo, ¿no? Pero ahí volvemos a hablar de ese concepto de unión entre lo inferior y lo superior. La meditación es una mediación
entre la mente superior, el concepto del ser, y el yo. Por tanto, la propia palabra, si la mirásemos bien, nos diría lo que es. En lugar de preocuparnos, buscar por ahí alusiones a otra serie de términos que sobre todo hemos cogido de la psicología. Así que ya sabemos que la meditación es una mediación entre mi yo y mi ser, y me sirve realmente para comprender desde mi yo a mi ser. Ahora, si queréis, explicamos un poquito los conceptos de ser y todas estas cosas que también son liosos. Y ya que estamos, os voy a poner la otra palabra que utilizamos, que es concentración. Y aquí podemos otra vez volver a observar que las palabras sí nos indican realmente lo que son las cosas. Y tendríamos que la concentración nos dice que es concentración. Centrarse en uno mismo. Por tanto, si os acordáis antes cuando hablé de Patanjali, yo hablaba del Pratyahara, que era la retracción de los sentidos, el dejar de hacerle caso a todo lo que me rodea, para poder centrarme en mí mismo, eso sería la concentración. A partir de aquí, con las propias palabras, ya tenemos un poquito explicados los conceptos. O no, o lo hemos liado más. Ahora veremos. Eso para que os sirva un poquito para ir pensando también que las palabras hay que interpretarlas correctamente. Nuestro lenguaje, a pesar de ser un lenguaje pobre, tiene la ventaja de poder dividirse muchas veces y poder ver lo que realmente nos están queriendo decir las palabras. El problema es que se nos olvida. Entonces, a partir de ahí, tenemos que tener en cuenta que si queremos alcanzar la meditación, no puedo quedarme en las herramientas, no puedo quedarme en una armonización, en una visualización, en relajar mi mente hasta dejarla en blanco, porque todo eso no me permite esa mediación con mi ser, para que mi ser me transmita todo ese conocimiento. Y digo la palabra conocimiento que es la que conocemos, debería emplear la palabra sabiduría. El ser sabe, está conectado, por decirlo de alguna manera, a la fuente universal donde tiene toda la sabiduría, y nosotros conocemos. Nosotros, a partir del aprendizaje, vamos conociendo cosas, vamos reinterpretando, vamos consiguiendo llegar a determinadas enseñanzas, pero si somos capaces de conectar con el ser, pues estamos conectando con la sabiduría. Y la sabiduría tiene el concepto de la veracidad. Una vez que estamos en la sabiduría, no hay errores. Y no he dicho la verdad, porque la verdad no existe. La verdad siempre es un conjunto de verdades y mentiras. Por tanto, la conexión con el ser es fundamental, y en este caso sería la meditación. Y a partir de ahí podríamos empezar a tener sabiduría. De hecho, comenzar a tener sabiduría. Tampoco vamos a pensar que por meditar ya vamos a ser los más sabios del mundo, pero un poquito por lo menos sí. Y esto no implica no tener conocimiento. El conocimiento también nos sirve, y en una sociedad como la nuestra el conocimiento es muy importante. Es importante, aunque luego en el fondo no sirve para nada. Todos vemos que lo que hoy en día es una verdad absoluta, es un conocimiento irrefutable, pasan 50 años y nos cuentan que esto es mentira y que eso no es así. Pero durante ese proceso, a esos 50 años, ese conocimiento es necesario para que nuestra sociedad pueda ir evolucionando y a nivel individual y personal podamos seguir evolucionando. Bueno, he hecho un poquito este inciso sobre lo que era la meditación. Si
tenéis alguna duda de algo más así o algo que queráis, si no nos metemos un poquito en los conceptos estos raros que estamos hablando, que no sé si lo entendéis o no. ¿Tenéis alguna duda cuando hablo de los conceptos de energía, de ser, de todas estas cosas? De chakra no hemos hablado, pero vamos, tardaremos un poco en meternos. ¿Alguna duda primero de esto? ¿Hacia dónde reorientar el concepto del yoga? Un poquito los que, no sé si habrá alguien que no haya practicado nunca yoga y quiera saber dentro de todo lo que hemos estado hablando, si hay alguna duda o queremos especificar algo para tenerlo más claro. Nada, tenemos todo claro. Bueno, Hombre, si lo tenemos todo claro, podéis venir para acá. evidentemente, Bueno, en principio entonces, siguiendo un poquito con esta línea que íbamos, sí me interesa, ¿tenéis claro el concepto de ser? Sí. hombre, como no lo hemos experimentado en la conexión con el ser, pues no, yo no sé lo que es, claro. ¿El ser tendría alguna ¿O no? etimología? ¿Qué dice? ¿Tendría alguna etimología la palabra ser? Para nosotros tenemos un verbo, que es el verbo ser. Claro está, Con eso ya tenemos realmente lo que significa. claro. El ser es lo que realmente existe. Pero volvemos a las malas noticias. El ser es lo que realmente existe, pero no está vivo. Entonces ya ahí nuestra mente como que entra en conflicto. Tenemos un choque. Vamos a ver, si es lo que realmente existe, ¿cómo es que no está vivo? Digamos que el ser es lo que anima a nuestro cuerpo. En los conceptos religiosos sería el concepto de espíritu o de alma. Dependiendo la línea religiosa en la que entremos, pues en unos lados se le llama alma, en otros se le llama espíritu. El concepto de ser, eso, el concepto viene de la sílaba aum, que se escribe om, lo habréis visto muchísimas veces, está de moda en todos lados. Entonces, la sílaba aum significa yo soy. Es la unión entre el yo y el ser. Yo soy. Eso es, al fin y al cabo, el yoga. Unificar el yo con el ser. Por tanto, cuando pronunciéis la sílaba, tened presente que lo que estamos en el fondo buscando es una meditación. Conseguir esa unión o esa conexión entre el yo y el ser. Cuando la consiguiéramos plenamente, volveríamos a otro de los términos de Patanjali, que era el samadhi. Una vez que ya hemos reunificado de verdad el yo y el ser, estaríamos en el samadhi. El yo ya sabe quién es el ser y tiene toda la sabiduría del ser. Pero mientras existen pequeños destellos, hay pequeñas conexiones donde podemos ir descubriendo lo que sería otro de los grandes conceptos del yoga dentro de la filosofía, que es el mundo de la ilusión, que es Maya, que es el mundo donde viven estos cuerpos que tenemos aquí y todo lo que nos rodea, la materia en general, que nos creemos que es una realidad, y el yoga nos indica que no lo es. Es una ilusión generada en la mente del ser, y para que lo entendamos de alguna manera, recordad cuando soñáis. Mientras estamos soñando, todos creemos que lo que estamos soñando es totalmente real. Solo nos damos cuenta cuando nos despertamos. Pues resulta que, para entenderlo de alguna manera, nosotros somos una creación mental del ser. Por eso se dice que el ser anima el yo. Y cuando el ser desaparece del yo, el cuerpo muere. La diferencia que decíamos antes es que el ser no está vivo, por tanto no puede morir. En teoría es una energía eterna e imperecedera.
que al ser eterno e imperecedero no puede realmente experimentar. Y lo que hace es buscar un nivel, vamos a llamar, material, que permita que esa experimentación sea posible. Aquí hemos ya llegado a niveles un poco más complejos de explicar qué busca el yoga. El yoga busca conocer esa verdadera realidad para darse cuenta de que Maya, el mundo de la ilusión, es algo que solo sirve para aprender, al ser y no al yo. A partir de ahí podemos entender que gran cantidad de cosas que nos ocurren, que nosotros muchas veces entendemos como negativas, en el fondo no son ni negativas ni positivas, simplemente es la manera que el ser tiene de experimentar. Si comprendemos esto, hemos conseguido algo muy importante, es la capacidad de modificar nuestros destinos. Igual que al principio de la charla os dije que un poco todo estaba predestinado, no se podía cambiar, a través del yoga sí se pueden cambiar nuestros destinos, sí tenemos esa capacidad, entendiendo lo que realmente es verdadero y lo que es ilusión. Y a partir de ahí podemos modificar esa ilusión, para que volvamos a entenderlo como si dentro de un sueño estoy soñando y me doy cuenta dentro de ese sueño que estoy soñando. Y a partir de ahí, que seguramente os habrá pasado alguna vez, puedo modificar el sueño. Si yo me doy cuenta que ya estoy soñando, puedo modificarlo. Pues un poquito, digamos que el yoga lo que pretende como finalidad desde el yo es conseguir eso. Es conseguir avanzar en conciencia hasta el punto de llegar a esa lucidez mental que me permita discernir entre lo que es real y lo que no. ¿Te refieres entonces a los espejismos? ¿O no? Bueno, espejismo. Todos son espejismos. Tendríamos que partir de ahí. Todo lo que conocemos nosotros desde el yo son espejismos. No existe nada realmente. De hecho, nuestra ciencia hoy en día está demostrando eso. Está demostrando que prácticamente todo lo que entendíamos hasta hace poco como realidad no lo es. Es totalmente falso. Pero esos espejismos que tenemos sí nos sirven para darnos cuenta de que esa realidad es posible. Todo esto desde el punto de vista de la física cuántica, teoría de cuerdas y todo lo que es la física más moderna que hay hoy en día, se explica muy bien. Y cada día se explicará mejor. Hasta el punto de que llega un momento a darnos cuenta de que nuestra mente es mucho más poderosa de lo que pensamos y llegaríamos a ese concepto antiguo que hoy en día está un poco desvirtuado, de que de nuestra mente usamos como un máximo, bueno, no de nuestra mente, de nuestro cerebro, usamos como un máximo un 8%. El día que vayamos comprendiendo que todo esto se puede ir trascendiendo, y digo comprendiendo porque somos racionales y no nos sirve el creer. Tenemos primero que comprender y luego experimentar. Pero claro, cuando no lo comprendemos, lo negamos y no lo experimentamos. Entonces, a través de la ciencia llegaremos también a conseguir básicamente lo que durante miles de años se ha conseguido con el yoga. Lo que pasa es que para eso todavía me imagino que quedan unos poquitos años, unos cuantos descubrimientos más, y aunque vamos a un buen camino, ahora mismo todo es teoría, no hay todavía maquinaria ni aparatos que sean capaces de demostrarnos realmente todo eso. Así que realmente vivimos en un mundo de espejismo donde depende del espejismo que nos metamos, si nos lo creemos, pues vivimos de una manera o vivimos de otra. Bueno, ya que os he dejado todo así
Más perdido. Perdido del todo. Perdido de todo. Hemos empleado también mucho una palabra que es conciencia, ya que ha salido, yo vuelvo a poner lo mismo. Si ponemos, ya no lo sabemos. Estar consciente. Como veis, las palabras vuelven otra vez a enseñarnos. Entonces, hablamos mucho de conciencia, elevación de conciencia, pero a través de lo que hasta ahora existía para nosotros, que era la creencia, porque veníamos de una época donde lo único que servía era el creer, hemos entrado en una época donde estamos experimentando a través de la ciencia, y cuando hablamos de conciencia tenemos que tener claro que la ciencia es algo fundamental para entendernos a nosotros mismos. Si no somos capaces de llevar ese conocimiento científico a integrarlo en nuestras vidas, nos va a resultar mucho más complejo el entender las cosas, porque ya la vía de la creencia ya está agotada. Ya cada día el creer sirve menos. De hecho, poco a poco iremos viendo cómo todas las grandes religiones basadas en creencias van a ir desapareciendo. Y vamos a llegar a conceptos de las nuevas religiones, donde se va a basar mucho más en los conceptos de experimentación que en los de fe. Por tanto, los niveles de conciencia son niveles en los cuales nosotros nos damos cuenta de las cosas y las comprobamos. Por eso la parte de la experiencia es tan importante. Mientras yo no experimente algo, no me sirve, porque mientras me lo estoy creyendo. Es cierto que es importante no negar las cosas. Si yo niego algo, no lo voy a poder experimentar nunca. Pero si yo me baso solo en la fe, y por ejemplo, como hablábamos antes del Bhakti Yoga, el yoga devocional, si yo me baso en que únicamente porque un maestro me ha transmitido una enseñanza y yo no la he experimentado, pero me la creo y tiene que ser así, eso hoy en día ya no sirve. Eso servía antes, pero ya no nos sirve. Eso no despierta la conciencia. Para despertar la conciencia hace falta que yo entienda las cosas y pueda experimentarlas. Así que a partir de ahora hemos entrado en una dinámica nueva, que es la de la experimentación, la del conocimiento. Y todo esto intentando llegar a la sabiduría, porque no podemos olvidarnos de que el conocimiento es relativo y está en función a, digamos, periodo de tiempo determinado en los que está vigente. Y cuando pasa ese periodo de tiempo, lo que antes era un conocimiento total y absoluto pasa a ser algo falso. Pero tenemos que aprovechar esos procesos en los que sigue siendo una verdad para poder permitir a nuestra mente ir avanzando. Entonces ahí tenéis el término conciencia. Todo tiene que ser así, con experimentación. Ángel, dime. Es que antes creo que has dicho que el ser no está vivo. ¿Has dicho eso? Entonces, y si nosotros somos una ilusión del ser que no está vivo, ¿estamos vivos? Bueno, buena pregunta. Para eso tendríamos que definir la vida, pero para no meternos mucho al lío, vamos a decir que encontramos una solución en saber si algo está vivo o no está vivo en función a que tiene una duración temporal. Por tanto, si algo muere, estaba vivo. Si algo es eterno, con ese concepto que se nos escapa a nuestras mentes, pero que utilizamos mucho, si algo es eterno, por ejemplo hablamos de la energía, ¿no? Las leyes de la termodinámica
termodinámica, cuando dice la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, la energía no puede estar viva. ¿Entendemos esa idea, no? Pues ese mismo concepto lo aplicamos al ser. Si el ser no puede morir, es eterno, no está vivo. Es lo más simple del mundo. Aquí hay que usar un poco la parte más lógica que tenemos. Luego no Nosotros duramos unos cuantos años. Pues entonces, si duramos unos cuantos años, estamos vivos. No tiene mucho más que complicarnos la vida. Nos complicaríamos la vida si quisiéramos buscar el concepto de vida, que es mucho más complejo. Pero si queremos aplicar sobre algo que es eterno, es muy fácil. Todo lo que es eterno no está vivo. Lo cual no quiere decir que no exista. Nosotros tenemos un gran problema y mezclamos la existencia con la vida. Claro, porque nuestro conocimiento es limitado. ¿El conocimiento es limitado? El nuestro sí, ahora de momento, claro. Sí, todo el conocimiento es limitado. Por lo que hemos dicho antes, porque el conocimiento es verdadero durante un periodo de tiempo y luego se vuelve falso, por tanto es limitado, todo. La sabiduría es lo ilimitado, pero la sabiduría no corresponde, vamos a hablar de nuestro caso, a lo humano, sino corresponde al ser. Por tanto, a partir de ahí podemos entender las cosas también como las iba explicando el yoga. El yoga te dice que lo verdaderamente importante y lo que existe es el ser, y el yo es la marioneta del ser para experimentar. Ahí nos encontramos ya con un dilema muy grande, porque ahora llega nuestro yo, nuestro gran ego, y dice, pero hombre, ¿qué dices? ¿Cómo voy a ser yo una marioneta? Yo soy lo importante, yo tomo todas mis decisiones, yo soy el que lleva mi vida por donde me interesa. Pero tenemos que tener en cuenta que si no hay conciencia, nuestra vida no va por donde nosotros queremos, sino por donde ha marcado nuestro ser que quiere tener esas experiencias. Así que es importante adquirir conciencia para poder dominar nuestra propia vida. Entonces, a eso que estaba diciendo, que el ser experimenta para conocerse a sí mismo y que esto es una ilusión, es ilusorio, ¿no? Que no es real. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Dónde está lo real? ¿Dónde sale ahí? ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Cuál es la verdadera realidad? La verdadera realidad es la propia mente del todo. Aquí no habíamos hablado todavía del todo, ya aquí nos vamos a liar. Y para eso nos vamos a remontar un poquito al Sankhya. El Sankhya es el concepto filosófico del yoga, ya aprovechamos, para ver, porque hemos hablado mucho del yoga y nos hemos dicho que se basa en una filosofía que se pierde también en la noche de los tiempos. El Sankhya es un tipo de filosofía que explica cómo está organizado el mundo, todo el mundo, el visible y el no visible. Y el yoga coge esa filosofía y a esa filosofía del yoga le agrega un término que podemos denominar teísta. Entonces el yoga dice, existe en principio una división, una energía primigenia que es contenedora, que tiene todo dentro, y de esa energía primigenia surge Prakriti, la materia primigenia, como creación de esa mente del todo. A partir de ahí, esa mente primigenia es capaz de crear en esa materia primigenia todo lo necesario para la experimentación. Pero luego el Sankhya aumenta y dice, claro, si nos quedamos solo en dos cosas primigenias ahí que no tienen posibilidad de ninguna, poco pueden crear. Entonces nos habla de que la mente del todo se subdivide infinitamente. Y en esa subdivisión de esa energía primigenia permite que haya pequeñas experimentaciones en cada una de esas subdivisiones en la materia primigenia. Por tanto,
cada una de esas mentes, que son los seres, digo mentes para que no nos liemos mucho con los conceptos, cada una de esas mentes genera dentro de esa prakriti, de esa materia primigenia, un mundo. Cuanto más evoluciona esa mente, más perfectos son esos mundos y mejores son las recreaciones que buscan. Todo esto para decir que todos esos mundos que se generan en Prakriti realmente son falsos, e ilusión, porque Prakriti es solo eso, la materia, lo que es capaz de densificarse suficientemente para crear, pero no tiene esencia. Y la verdadera realidad es la que está fuera de la materia. Y en este caso serían los conceptos de Purusha, que es esa energía primigenia, y luego la de los seres, que es la subdivisión que hay. Por tanto, la verdadera realidad es donde existen los seres. Y el mundo de la ilusión es donde experimentan los seres. Y nosotros somos esa parte de ese mundo de experimentación. Por tanto, nosotros no somos reales, pero nos creemos reales. Y ahí es donde viene el problema de confusión. Solo a través de la conexión con el ser nos damos cuenta de que esta realidad es ilusoria y es modificable. La gran ventaja es modificable cuando nos damos cuenta. Las desventajas al principio, que dice, entonces ¿qué pinto yo aquí? Porque el yo se cree muy importante. Solo cuando ya conecta un poquito más con el ser y se da cuenta de lo que es cuando se permite aprender, se permite adquirir sabiduría y puede distinguir a través de esa conexión con el ser la verdadera realidad y darse cuenta de que esto, que es un mundo de ilusión, puede utilizarlo, puesto que el yo pertenece al mundo de ilusión. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando el yo muere, deja de existir por completo. Aquí vamos a tener una serie de discrepancias con la gran mayoría de religiones. A todo esto decir que el yoga, aunque hablemos en términos religiosos para que lo entendamos, no tiene nada que ver con la religión, ni siquiera con las que se ha fusionado, con el budismo o el hinduismo, no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que muchas veces, como estamos educados en una cultura religiosa, tenemos que usar sus propios términos para entendernos. Entonces tenemos que entender que el yo, cuando muere, desaparece por completo. El yo no es nada importante para el ser, pero sí tenemos que tener en cuenta que las experiencias adquiridas por el ser desde el yo en el mundo de ilusión, Maya, sí son importantes y sí se quedan. Y ahí es donde viene luego ese concepto de reencarnación, y dentro de ese concepto de reencarnación, cuando se recuerdan vidas anteriores. Y un yo recuerda a otros yoes anteriores. Y ese recuerdo es simplemente por experiencia. No es realmente un recuerdo, sino es las experiencias que ha acumulado el ser y que se mantienen en esa mente del ser. Por tanto, podemos definir que el verdadero mundo de la realidad es el plano donde se acumulan las experiencias. Eso dicho en dos palabras fáciles así, porque es complejo. Ahora te queremos hablar un poquito más. Quería... El yo actual no reconoce a otro yo, porque si el yo desaparece cuando se muere, el yo actual cuando recuerda vidas anteriores, ¿es el mismo yo? ¿No es el mismo yo? Bien. Es muy simple de explicar. El yo muere, se acabó. Por tanto, aunque un yo pueda recordar yoes anteriores, esos yoes no existen, han muerto. Muerto todo. No existen para nada. El yo es limitado y muere. Muere el cuerpo, muere el yo
y mueren el resto de cuerpos, que no hemos hablado de la cantidad de cuerpos energéticos que tenemos, ni de todos esos conceptos que también se explican en el yoga. Pero una vez que muere, ya no existen más. Lo que tenemos son recuerdos de experiencias que se mantienen en el ser de yos anteriores, pero no existen. Igual que cuando nuestro yo actual muera, pues solo quedarán las experiencias que haya tenido, pero nosotros no somos nada. Eso es lo que más le molesta a nuestro yo, que le digamos que tú no eres nada. Eso es un problema muy grave. Por eso niega que esto sea un mundo de ilusión, porque aceptar que esto es un mundo de ilusión cuando todavía no hay conexión con el ser, una vez que se conecta con el ser, esto no tiene más problemas. Pero cuando todavía no hemos conectado con el ser, negar la posibilidad de que esta sea la verdadera realidad y que yo el día que me muera voy a morir del todo, es una negación. Lleva a los conceptos del nihilismo, por ejemplo. Entonces, las grandes religiones lo que han hecho un poco es modificar este concepto y decir, no, el yo no muere. El yo pasa al otro mundo, vamos a definirlo así, vamos a definir un poquito las religiones, y allí sigue viviendo. Y es una manera un poco de contentar al ego. Pero tenemos que explicar las cosas como realmente son. Aunque todos los, vamos a llamar, sobre todo fanáticos religiosos, no pueden aceptar esto, porque en el fondo son egocéntricos. Si mi ego no es nada, ¿qué soy yo? Por eso se basan solo en la fe. En el momento que empezamos a avanzar un poco, la religión, que es fe, no puede seguir. Como consecuencia, la verdadera realidad nos importa poco una vez que hemos avanzado, sea esta o es otra. Lo que me importa cuando conozco es que yo no soy lo importante, y si yo no soy lo importante, lo que tengo que tratar es de saber qué es lo importante, puesto que si yo tengo una duración limitada y no voy a llegar a nada más, tendré que conseguir saber qué posibilidad tiene mi yo de alcanzar algo más. Yo ya os destrozo la esperanza, no podemos alcanzar nada más, en principio, excepto si llegamos a esa unificación con el ser. Porque ¿qué ocurre entonces? El yo se ha unificado con el ser y el yo adquiere toda la sabiduría del ser. Y en ese momento, cuando se destruye el yo, en el momento de la muerte, no hay problema, porque no solo se quedan las experiencias, sino que la mente inferior se ha integrado con la mente superior. Y ahí sí se mantienen capacidades de actuación del yo. Eso sería un poco el concepto que luego nos han vendido las religiones, de que el yo sigue vivo. No es que el yo siga vivo, sino que ha sido capaz de integrarse con el ser, claro, un yo concreto. Aquí tendríamos que hablar de que existen muchos. El ser es uno, son varios, que entonces el ser, Dios. Claro. Dios. No, vamos a volver a los términos religiosos, que nos cuesta menos. Suponiendo un Dios primero, hemos dicho una energía primigenia, le vamos a llamar Dios para enterarnos. Ese Dios primero, el yoga nos dice que el pobre ha nacido ahí, vamos a poner un nacimiento. Tampoco es verdad, porque no está vivo. Ha nacido un Dios, se ha creado a sí mismo, pero como acaba de nacer, como todos los recién nacidos, no sabe quién es, qué es, por qué está, no sabe nada. Entonces, la única manera que encuentra de poder conocerse a sí mismo es subdividirse, para que en esa subdivisión infinita, que son los seres, cada uno de ellos puedan experimentar. Y cuando tengan todas las experiencias, retornar, volver a unirse y tomar conciencia realmente de quién es. Entonces, existe un primer concepto, que llamarlo Dios, en el que ese Dios no sabe quién es. Y existe un último concepto de ese Dios en el que lo sabe todo.
Todo esto sería así si el tiempo existiera. Pero ahora llegamos a una paradoja compleja de que el tiempo realmente no existe. Si el tiempo no existe, este Dios primero, que no se conoce, y este Dios último, que se conoce por completo, están unidos y son el mismo, puesto que el tiempo no existe. Algo que es eterno no tiene tiempo. Entonces todo está ocurriendo a la vez. A la vez está ocurriendo el surgir ese Dios, vamos a llamarlo así, sin conocimiento, y a la vez está ocurriendo ese Dios que ya tiene todo el conocimiento. ¿Qué ocurre entonces? Que nosotros, que sí que somos temporales, sí tenemos el concepto de tiempo, aunque no exista, pero lo tenemos, escogemos un punto determinado y entonces en función a ese punto que hemos escogido, digo escogido para no liarnos, no lo escogemos nosotros, para no liarnos mucho. En el punto en que nos encontramos, estamos en función a un ser en un momento determinado de la evolución entre esa primera subdivisión y la reunificación final. Entonces, en ese proceso, uno de esos seres, de esas infinitas subdivisiones, está en un momento concreto en el que nosotros hemos tomado conciencia de ese momento y de ese lugar y de esa experimentación. Y en ese momento concreto, que es nuestro yo, lo único que estamos es percibiendo a ese ser en esa etapa evolutiva. Por tanto, existen infinidad de seres con infinidad de posibilidades de experimentación que lo único que consiguen a la larga es que eso que hemos denominado Dios omnipotente, omnisciente, sea posible. Desde un Dios que no se conoce a sí mismo y no sabe lo que es. Entonces, digamos que nosotros somos los que determinamos un tiempo dentro de todo ese proceso que realmente no tiene tiempo. Muy complicado, pero espero que algo hayáis sido capaces de entender. Si todo está ocurriendo a la vez, ¿por qué no tengo yo la conciencia de haberme unido con el ser y estoy en una etapa previa, por ejemplo? Vamos a explicarlo un poquito otra vez. Me ha costado otro para entenderlo. Yo no soy nada. Bien. Yo no soy nada. Como yo no soy nada, no tengo conciencia de mi unión con el ser, porque yo solo soy una parte de la experimentación. Ni mucho menos tengo conciencia de todo el global. Solo tengo conciencia de la globalidad cuando empiezo a tener conexión con el ser. Ahí está lo que en psicología, cuando hablamos muchas veces, hablamos de las necesidades y las metanecesidades. Si yo estoy en las necesidades y yo como persona en este mundo estoy en un país subdesarrollado donde bastante tengo con conseguir para comer una vez al día, no me voy a preocupar de nada más. Yo no pienso en el yoga siquiera, no voy a pensar en el yoga. En el yoga piensan las personas que tienen cubiertas sus necesidades, porque si yo estoy anterior y lo que necesito es buscarme la vida como pueda para comer todos los días, no puedo pensar en otra cosa. Por tanto, el yo va adquiriendo conciencia. A medida que va adquiriendo esa conciencia, lo que tiene es la posibilidad de darse cuenta del punto concreto que le ha tocado a ese yo vivir, porque para ese yo sí existe el tiempo, o parece que existe, pero en el fondo todo, si lo vemos desde la perspectiva de los seres y de esa energía primigenia, realmente no existe. Entonces, nuestra confusión vuelve a ser la misma. Creemos que el yo es lo importante. Tenemos que abandonar el concepto de que el yo es lo importante para darnos cuenta cómo funcionan las cosas. Entonces hay que mirarlo desde el punto de vista de que el yo no es nada y por tanto, si no es nada, no puedo entrar en decir ¿cómo es que no me doy cuenta de las cosas? No me doy cuenta de las cosas
porque primero porque mi mente es inferior y no va a ser capaz de comprenderlo, solo lo va a comprender si llego a la superior, y segundo porque realmente no estoy existiendo en toda la gama de tiempo. Es que la verdad es que no me está quedando muy claro. Una cosa es que si yo no valgo para nada y no existo, ninguno de los que estamos acá valemos para nada y no existimos, ¿qué sentido tiene? O, por ejemplo, la familia, la amistad, las relaciones, si es que ese es una ilusión y no existe. No sé si... Sí. Porque no me queda muy claro. Claro, es que no lo he querido explicar, porque quería que llegara alguien a preguntarlo. Digo, si todo el mundo se está enterando, alguien me lo preguntará. En fin, vamos a tratar de la clave. Es que no tiene ningún sentido si yo no existo y soy una ilusión y no tengo sentimiento y solo es mi conocimiento al ser y mi unión al ser y esa cosa tan maravillosa de unión. Es que no entiendo qué hacemos acá. Bien, vale. Lo vamos a tratar de explicar. Bueno, no sé si la pregunta, vamos, que capaz que es muy básica. Hombre, yo ya llevaba un rato esperando la pregunta. Bueno, te quería preguntar lo que está diciendo esta señora, por ejemplo, lo del yo, dice que uno se va y aquello como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, el yo mío, lo que yo predico, lo que yo digo, lo que yo hago, sirve para los demás yo que son más jóvenes y se va, no sé, ahí, y se va acumulando, se va pasando los años, los tiempos y no sé si me explico. Sí, es lo mismo lo que vamos a explicar. Vamos a explicar toda la globalidad. Volvemos al concepto del yo. Hemos dicho que el yo, el pobre, no sirve para nada, no es nada, porque realmente es una expresión del ser. Pero claro, el ser no es un ser. Son muchos seres que vamos a ponerlo de alguna manera como si fuera una partida en que están jugando todos en un juego en el que ponen a los yo para que también se interrelacionen entre ellos de manera que en esa interrelación el ser pueda tener más experiencia. Vamos a entender esto de manera que si existiera un solo yo y un solo ser y no pudiera tener relación con todo lo demás, y vamos a entender ese concepto, por ejemplo, una enfermedad que realmente es un fallo en esa conexión de experimentación del ser, que es el autismo grave, pues entenderíamos que alguien que se queda aislado de los demás no le permite prácticamente ninguna experiencia al ser. Entonces, el ser lo que hace es, vamos a ponerlo en términos entendibles, ponerse de acuerdo con otros seres, crear una ilusión, darle a esa ilusión capacidad de entendimiento en nosotros, claro, a las plantas, que también son seres, los que animan las plantas, lo tendríamos que entender de otra manera, pero vamos a ponerlo en nuestro nivel, que es más entendible. Esos yoes se empiezan a interrelacionar unos con otros y cuanta mayor interrelación tiene un yo, más cantidad de experiencia va a proporcionar a su ser. ¿Qué ocurre además? Entonces, quien se aísla del mundo y se dedica toda su existencia a la meditación está equivocado desde esa perspectiva. Sí. Esa sería la visión mística, pero realmente el ser quiere experimentación y quiere interrelación. Y quiere dentro de esa interrelación mucha experiencia. Entonces busca tener el máximo posible de experiencia. Si en un momento dado un yo se dedica solo a la meditación, está perdiendo la experiencia. Ese yo, digamos que lo que consigue es una conexión, si de verdad medita, una conexión con el ser, pero entonces el ser le diría, digo si de verdad medita, porque el que hace eso no medita, porque entonces el ser le diría, vamos a ver, ¿para qué estás tú ahí? Si no me aportas Estás nada. para experimentar, porque si yo no hago yo nada. Y dejaría ese camino. ¿Le sirve de algo al ser una persona que estaría encerrada toda su vida sin conexión con nadie?
pues le sirven las propias experiencias que tenga esa vivencia de esa persona, pero le sirve mínimamente. Por tanto, ¿qué buscan los seres? Y si os fijáis, nosotros, cuanto más avanzadas son las especies, y desde eso vamos a ir desde las especies vegetales inferiores hasta, vamos a ponernos nosotros, que somos los más elevados en las especies, cada vez vamos buscando siempre asociación para tener una interrelación de unos con otros. Lo importante para el ser es la experiencia. Lo importante para el yo es la vivencia, porque el yo hemos dicho que está vivo, exista o no exista. Importante para el yo, ya que el ser da la oportunidad de existir para tener experiencia, el yo lo que debería de hacer es adquirir el máximo de vivencia. Y en este caso no digo experiencia, digo vivencia. Y vivir. Normalmente no vivimos, pasamos por la vida, que es muy diferente a vivir. Entonces los yoes, estamos aquí, se supone que tenemos una línea de acción, que es la que nos ha puesto el ser, con una serie de relaciones, para que lleguemos a una serie de vivencias y encima nos dedicamos a no tenerlas. Es el caso, por ejemplo, del que diga, pues ahora me voy a poner ahí en mitad del monte a vivir yo solo y a meditar todo el día. Entonces nuestro ser ha hecho que nuestros yo estemos aquí hoy, en vez de estar o echando la siesta o viendo la tele o... Claro, ahí entramos en el concepto de causalidad. Nada ocurre porque sí, todo está vinculado. Entonces, cuando nosotros hacemos algo hacemos, da igual lo que sea, cualquier cosa, cualquier acción, es porque mi ser necesita esas acciones. ¿Qué ocurre? Hay veces que nos negamos también, vamos contracorriente y todo nos va malamente. Sí, pero nos zarandean. Sí, nos vuelven a intentar colocar. Pero es cierto que también tenemos, digamos, un poquito de capacidad de decisión, muy poca. Porque digamos que esto es como si fuera un programa de ordenador. Imagina que nosotros somos un programa de ordenador. Realmente el ordenador, el que lo maneja, la persona que lo maneja, es el que sabe lo que quiere hacer con ese programa y el que lo está haciendo. Pero imaginaos que es uno de estos programas que tienen acciones autoejecutables y nosotros dentro de eso, pues en un momento dado, decidimos hacer una acción determinada. Pero claro, si el que está manejando el ordenador esa acción no le interesa, la quita y vuelve a la que le está interesando. Aquí tenemos que volver a entender que aunque el yo no es importante desde este punto de vista del yoga, sí es importante la vivencia del yo. Para el ser la experiencia y para nosotros la vivencia. Perdón un momentito, es que eso relativiza un poco conceptos como la moral, porque claro, ni el bien ni el mal, nada. El ser lo que quiere son experiencias, ya sea asesinato, ya sea enamoramiento, ya sea, da igual, ¿no? Porque en el fondo la encarnación lo que pretende es suministrar experiencia al ser. Entonces todo es relativo. Y la responsabilidad del yo, de la demás, se incluye y desaparece en el momento que desencarna, un poco muy trascendente. Sí, realmente, vamos a explicarlo crudamente, es así. Al ser no le podemos atribuir moralidad. Al ser no se le puede atribuir el concepto de bien o mal, para él no existe. Pero sí existe dentro de todo este conjunto de normas, de reglas del juego que se estipulan entre los seres, sí se ponen una serie de normas que podríamos entender de alguna manera como leyes universales. Y existen leyes universales que las tienen que seguir como norma general todo el que está en ese tablero de juego. Una de esas normas esenciales, y lo decíamos al principio cuando hablamos del Yama, es la no violencia. Es una norma. ¿Por qué? Porque ese concepto de violencia podría llevar
a que se destruyeran las partes materiales con las que juegan en ese tablero nuestros seres. Entonces tienen que poner una norma. Pero una norma no estricta, puesto que nosotros estamos vivos y podemos morir, la muerte forma parte de nosotros, por ejemplo. Entonces, claro, lo que ocasione la muerte, como decía antes, puede ser un asesino. ¿Un asesino sería una experiencia del ser? Sí. ¿Buena o mala? Claro. Para nosotros, moralmente, tendría una connotación negativa. Para el ser sería una experiencia más. Eso es lo que nuestra mente no puede terminar de alcanzar a comprender. Si yo tengo que morir, puede atropellarme un camión, puedo morirme de viejo, puedo morirme por una enfermedad o puede matarme a alguien. En la naturaleza esto se comprende mejor. Un león mata a una gacela porque tiene que comer. Entonces ahí lo entendemos muy bien. Cuando llegan a nuestros conceptos morales, que nos han enseñado religiosamente durante miles de años, nos choca. Pero igual que no nos choca que un león mate, ¿por qué nos choca tanto que una persona mate? En el fondo, el concepto sería el mismo. El ser adquiere experiencia. La experiencia del león que mata es una experiencia de un ser. Hay muchas formas de matar, ¿no? Tiene muchas connotaciones. Admitimos, por ejemplo, la muerte como accidente más fácilmente que el que calculadamente asesina a 5 o 6 personas, o un asesino en serie. Entendemos mejor la muerte en la guerra que mata a su hijo fríamente, ¿no? Entonces el león mata porque va a comer, igual que nosotros también cuando cazamos o vamos a la granja, cazamos un pollo y lo matamos para comerlo. Ahí la verdad que meditamos poco, pero cuando la muerte es contra alguien de tu misma especie y aparentemente no persigue ningún fin, pues creo que entramos en otra categoría de actos, ¿no? Sí. Al del león, porque además el león está absolutamente programado, el león no razona, solo tiene esa mente instintiva, pero nosotros tenemos esa mente racional. Cierto, eso es un concepto ya que estamos hablando, es que todavía no me quería haber metido en los conceptos mentales porque no hay mucho de lo que hablar. Solo estamos hablando de los conceptos morales, de que el ser realmente no tiene conceptos morales porque está fuera de ellos, puesto que algo que no está vivo y que no puede morir no tiene ese concepto de moralidad de lo que es bueno y lo que es malo, son simplemente experiencias. Pero para nosotros, si ya nos metemos en el yo, sí hay diferencia. Pero esa diferencia, además, es compleja. Tenemos que tener en cuenta que la diferencia básica